Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango Express. Muchas gracias por hacerme su cómplice para matar este ratito en el que vamos a repasar lo que ocurrió en la fase de 16avos de final de la Champions League. Todavía no me acostumbro, todavía no puedo llamarle playoffs, no sé si algún día lo haré. Mientras tanto, sigo llamándole 16avos de final. Atalanta ha dado el resultado más sorprendente en virtud de que yo creía que el Borussia Dortmund había conseguido con ese 2-0 en el partido de ida un marcador suficiente como para defenderlo bien en Italia. Me equivoqué, sobre todo porque subestimé al Atalanta de Paladino. La Atalanta post-Gasperini para mí iba a ser un desastre. Lo fue porque escogieron muy mal de inicio a su sucesor, Ivan Juric. Fue un desastre y no tenía pinta de ser otra cosa. Se equivocaron ahí, pero la llegada de Paladino, que venía de hacerlo muy bien en la Fiorentina y antes en el Monza, a mí me gustaba mucho ese Monza, le ha dado una consistencia, una continuidad a lo que hacía Gasperini. Y bueno, de todas formas yo lo subestimé, ¿no? Tras ese partido en el Westfalenstadion no le vi argumentos como para remontar y sobre todo dentro de esta inercia depresiva de la Serie A pintaba para que nadie lograra meterse a octavos de final, pero miren por dónde ha sido la Atalanta, el único rebelde, el único equipo italiano que logra meterse a octavos de final, remontando a un Borussia Dortmund que ha hecho bastante. A ver, es la segunda vez en 8 eliminatorias en que eliminan a la Borussia Dortmund antes de octavos de final, ¿no? En 6 de las últimas 8, el Dortmund había logrado o jugar la final, o semifinales, o cuartos, u octavos de final. Y es demasiado para un equipo que, a ver, en su momento sí que tenía jugadores brillantes, pero que los ha ido perdiendo y a diferencia de otros tiempos, no los ha sustituido con jugadores de una calidad similar. Entonces, en su momento, cuando dejó de tener a los Pulisic, Dembélé y Aubameyang, pero llegaron los Sancho, Holland y Bellingham, pues el equipo, y siempre teniendo obviamente a Marco Reus, por ejemplo, ¿no? Era un equipo que cumplía y a veces superaba las expectativas. Lo increíble de este Dortmund, sobre todo en los últimos 3 años, es que no le ha quedado nada de aquello. No ha logrado sustituir como hizo con mucho éxito durante muchos años. Y hablé solamente de unos cuantos, ¿no? Pero podríamos irnos más atrás y hablar de Lewandowski, de Mkhitaryan y de Mario Götze, etc. Y no hay nada parecido en este Borussia Dortmund. Lo más parecido y muy lejos es a Adeyemi, que se quedó en la banca. Y eso te habla del conservadurismo de Niko Kovac, que la verdad es que yo, aunque no me gusta, tengo que respetar mucho lo que ha hecho Kovac. No lo voy a matar por el partido de hoy. Que compita tan bien el Borussia Dortmund, a pesar de lo poco que tiene, que siga por la inercia de lo que ha hecho antes, de su camiseta, del escudo y de todo el ambiente que hay siempre en torno a este club, le permita competir más allá de sus posibilidades, ha sido en gran parte a Niko Kovac, sobre todo si hablamos de Bundesliga, ¿no? En Champions League el equipo ha pegado por encima de su peso, pero eso ha sido normal, o más bien lo hemos normalizado porque también pasó con Edin Terzic. Pero este equipo no peleaba en Bundesliga. Y no digo que ahora pelee, la Bundesliga es de uno, pero por lo menos maquilla un poco la tabla de posiciones. El Borussia Dortmund, que tendría que estar descolgado, ahora se ha vuelto a descolgar ciertamente, pero llegó a estar a 6 puntos, aprovechando un par de descalabros recientes del Bayern Múnich, que perdió el invicto en contra del Augsburg, que empató en contra del Hamburgo. Esas 2 jornadas las ganó el Dortmund y se acercó a, por lo menos, todos sabíamos que no iba a haber batalla, pero por lo menos cierto miedo en el cuerpo le debió entrar al equipo de Vincent Kompany, pero en la última jornada el Bayern ya, bueno, ha vuelto a la senda del triunfo, lleva ya 3 victorias consecutivas, mientras que el Dortmund, en una visita brava ante el RB Leipzig, empató de último minuto y gracias, con gol de Fabio Silva. Digo gracias porque no debió haberlo hecho, es decir, no fue un equipo merecedor del empate y aún así vuelve a descolgarse. Era una bonita oportunidad para que por lo menos aparentaran en la Bundesliga que este año puede haber
pelea o por lo menos condimentar el Clásico, ¿no? Que se juega este fin de semana. Y fíjense, pudieron haber llegado empatados en puntos con una pequeña combinación de resultados que no se dio. El Dortmund, que había acortado de 11 puntos de distancia a 6 puntos de distancia al Bayern Múnich en las 2 últimas jornadas, tras esos 2 descalabros de los que ya hablé del Bayern, el Dortmund pasó de tener 11 puntos de desventaja a 6, y si la jornada pasada el Bayern hubiera perdido en contra del Eintracht, lo cual no ocurrió, obviamente, y el Dortmund le hubiera ganado al RB Leipzig, lo cual tampoco ocurrió, entonces esa desventaja de 6 puntos se habría convertido en 3. Y ahora mismo, de cara al Clásico, estaríamos hablando que el Borussia Dortmund, con una victoria, empataría al Bayern Múnich. Pero ahora lo que hay que decir es todo lo contrario, ¿no? Que con una victoria, el Bayern Múnich se alejaría a 11 puntos del Borussia Dortmund, que es lo más probable que suceda. Y no son 12, lo que pudieron ser 0 serían 12, si no fuera porque el Dortmund logró empatar de manera inmerecida, diría yo, en el último minuto, en el último suspiro, en contra del RB Leipzig. Pero bueno, no estoy aquí para analizar la Bundesliga, sino la Champions League, y este Borussia Dortmund llegó al campo del Atalanta a ser conservador. Y ser conservador es una pésima idea en la vida y sobre todo en la Champions League. Repito mucho esta cantaleta, pero me gusta. Así que se las voy a recetar otra vez. No hay nada más arriesgado en esta vida y particularmente en la Champions League que ser conservador. Y pecó de ello el Borussia Dortmund. El Atalanta le pasó por encima muy pronto y cayó en 1-0. Buen partido de Scamacca y sobre todo por izquierda Ryerson tuvo muchísimos problemas, es decir, la izquierda del Atalanta, la derecha del Borussia Dortmund, se entiende, y el equipo de Paladino realmente hace un partido muy bueno. Lo que yo no pensé que íbamos a ver de esta Atalanta post-Gasperini. Yo creí que después de Gasperini esta Atalanta iba a estar condenada a ser el equipo pequeño que fue siempre. Y por ahora no lo está haciendo con Paladino, que fue una gran decisión que llegara en lugar y además fue una decisión tomada en el momento justo, es decir, ya se equivocaron de inicio con Juric, no era el hombre ideal para sustituir a Gasperini, pero Paladino sí que lo está haciendo y la Atalanta se puso incluso 3-0, tenía ya la remontada. Ahí es cuando entra De Jemi, por fin, el mejor jugador del Dortmund, estaba en la banca, entra, resuelve pronto, mete el 3-1, que es a la vez el 3-3 global, y luego la defensa del Dortmund fue un desastre. Es decir, más allá de los laterales de Svensson y de Ryerson, particularmente de Ryerson, les digo que tuvo muchos problemas, pero en defensa es que ni a quién irle, ¿no? Porque Zule normalmente es el chivo expiatorio, Zule no estaba. Schlotterbeck es otro chivo expiatorio, tampoco estaba. Y tampoco podemos decir es que, claro, si hubiera estado hubiera sido diferente, ¿no? Ni mucho menos. Los que estaban eran Antón, que es ahí un buen defensa y nada más, Emre Can, que no es defensa, aunque ha jugado ahí ya muchos partidos, no es un futbolista que te garantice un buen rendimiento en esa posición. Y el otro, Bensebaini, que es un lateral acondicionado al puesto de tercer central y que hoy fue un desastre. Responsable en los 2 primeros goles del Atalanta, midiendo mal o no cortando. Y a final de cuentas, los 2 primeros goles del Atalanta sale retratado Bensebaini, y en el último gol, en el cuarto gol, el de tiro penal antes de que se fuera a tiempo extra, es una patada en la cara, una torpeza de Bensebaini, no es intencional, pero es evidente, ¿no? Y con ello sepulta una actuación que ya venía siendo lamentable, implicado en 3 de los 4 goles del Atalanta, de la Atalanta, que avanza a octavos de final y que va a representar a la Serie A, como ya hizo hace algunos ayeres, en la época de la pandemia, una Atalanta que dirigida obviamente por Giampiero Gasperini, con un Ilicic que estaba en un momento increíble, otro equipo del Atalanta que se metió hasta cuartos de final y que en esa Champions que se jugaba a un solo partido por la situación de la pandemia, perdió en el último minuto contra el Paris Saint-Germain con gol de Choupo-Moting al minuto 93. Bueno, esa Atalanta vuelve a brillar en la Champions League y está en octavos de final. ¿Hasta dónde va a llegar? Pues seguramente hasta ahí. Contra el Arsenal o contra el Bayern Múnich le toque
el que lo toque son las dos más feas del sorteo con las que bailar y difícilmente la Atalanta tendrá mucho que hacer ante uno o ante otro. Juventus, la Juventus ha quedado eliminada. Yo en algún momento estaba enojado de que la Juventus estaba logrando la remontada y estaba enojado porque yo me había apresurado en un análisis, en una historia que me pidieron grabar, que básicamente lo que acabo de decir, pero en un solo minuto, ¿no? Que el Atalanta daba la cara por el fútbol italiano, porque ni el Milan, que ni siquiera clasificó, ni el Napoli, que ni siquiera pasó el corte, ni el Inter, que es el mejor equipo de Italia, ni la Juventus, que es un desastre, sino que el Atalanta iba a ser el único representante de la Serie A en la Champions League. Y digo que me adelanté porque ese partido se jugó antes del resto de la jornada. Pero yo di por hecho que, porque el Galatasaray ganó 5-2 en casa, estaba ya resuelta la eliminatoria. Una inexperiencia total, o más bien una inocencia que no se justifica en alguien ya tan experimentado como yo, ¿no? Una experiencia que no me ha hecho aprender que este tipo de resultados, sobre todo cuando los logra un equipo turco, pues no están escritos sobre piedra. Pero por la situación de la Juventus, la manera en la que perdió y la seguidilla de resultados que arrastra el equipo de Spalletti, yo me vi tentado a asegurar que ya estaba. Y ni siquiera le di una oportunidad para avanzar. Dije que el Atalanta era el único representante italiano en octavos de final y casi la cago. Al final no la cagué, así fue, pero la Juventus estuvo muy cerca tras una exhibición lamentable en Turquía. Hoy, teniendo que remontar, teniendo que ganar por 3 goles, sufre una expulsión apenas iniciando la zona mitad del defensa inglés Kelly, que andaba muy bien, pero en Turquía fue un desastre y hoy deja a su equipo con un hombre menos y el nivel del inglés se ha ido a plom y ha coincidido con también, no es coincidencia, en cuanto al nivel del inglés se vino a pique, también la Juventus se vio arrastrada del líder de su defensa y al final esta Juventus que hoy juega con Perín en lugar de Di Gregorio, tampoco tiene mejor equipo que el Galatasaray, por lo menos no tan obvio, ¿no? La verdad es que son dos equipos parejos, pero estamos acostumbrados a sorprendernos por este tipo de eliminatorias en las que pierde un equipo italiano como la Juventus ante un equipo turco como el Galatasaray. El año pasado también pasó. Juventus contra PSV Eindhoven. Parecía que la Juventus era el favorito, pero no tenía razón para hacerlo. Sí, razones históricas, razones de jugador contra jugador, más o menos, pero ya la distancia entre Juventus y Galatasaray o Juventus y PSV Eindhoven es mucho menor que en otros años, ¿no? Yo venía diciéndole en otro Me Quiero Volver Chango que mientras el nivel de los 9 grandes, y estos son los 5 equipos más poderosos de Inglaterra, más el Paris Saint-Germain, más el Bayern Múnich, más el Real Madrid, más el Barcelona, ese nivel cada vez se separa más del resto, ¿no? Y entre el resto, pues las distancias acortan. Entonces, hasta el Bodo Glimt, del que ya hablaré, puede ganarle al Inter de Milán, algo que sería insospechado en cualquier otro momento, e incluso en este, pero bueno, lo estamos viendo. Y el Brugge puede ganarle al Atlético de Madrid, aunque no lo haga, pero puede competir, como no habría hecho en otros años. Y en este caso, el Galatasaray no es primera vez que elimina a la Juventus. La Juventus suele tener problemas contra equipos turcos o contra equipos de Países Bajos o contra cualquiera, porque la Champions League, eso es la Juventus, un equipo perdedor. Increíblemente, ¿no? Una Juve que ha sido tan dominante en la Serie A, más allá de lo que ha pasado en los últimos años, pero históricamente estamos hablando que todos los éxitos, que son muchísimos del Inter, y todos los éxitos que son muchísimos del Milan, 20 y 19 Scudetti cada uno, pues hay que juntar todos los Scudettos de ambos, o Scudetti, que es el plural de Scudetto, para alcanzar a los que tiene la Juventus, que les gana por el doble, ¿no? Y eso que más o menos han puesto las pilas en los últimos años, mientras la Juventus se ha tenido que dormir en sus laureles. Pero en la Champions League, ¿no? En la Champions League son 2 ganadas de tirabuzón, con muchos problemas en su historia, en penales contra el Ajax, tras la tragedia de Heysel en contra de la Juventus 10 años antes, y eso es todo, mientras el Inter tiene 3 y mientras el Milan tiene 7. Pero en la Champions League
la tragedia siempre asoma a la Juventus. Era un equipo que hasta hace poco era candidato a ganar la Champions League siempre, ¿no? Tanto que jugó la final de 2015 contra el Barça, jugó la final de 2017 contra el Real Madrid. En 2018 dio un golpe de mercado destinado a darle esa Champions League que siempre se le ha negado. Es decir, sí, la ganó 2 veces, insisto, pero la perdió 5 en la final. Y con la experiencia de haber llegado a 2 finales, y recientes, digo, la de 2015 y la de 2017, más el efecto de Mr. Champions, Cristiano Ronaldo, pues parecía obvio que la Juventus iba a ganar la Champions League en aquel 2018, pero no ocurrió, ni en 2019 ni en 2020, se fue Cristiano Ronaldo, dejó un vacío tremendo a nivel económico en el equipo, que tuvo que hacer trampas, como suele ocurrir en la Juventus, para justificar sus números, y luego todos los desastres que acontecieron, la pérdida de puntos, las multas y las consecuencias que ahora se ven en que el Galatasaray, hombre por hombre, no es mucho peor que la Juventus. Y más allá de eso, Galatasaray tiene a un centro delantero que la Juventus no se puede permitir, como Víctor Osimhen. Increíblemente, el Galatasaray sacó dinero, quién sabe dónde, para pagar fuera de mercado un valor que solamente los equipos de los que les acabo de hablar, los 5 ingleses, el Madrid, el Barça, el Paris Saint-Germain o el Bayern Múnich podrían pagar, y el Galatasaray de alguna manera se las arregló para pagar ese dinero por Víctor Osimhen, que acaba marcando las diferencias, no solamente porque anota el último gol cuando ya estaba pues en tiempo extra el partido, sino porque sobre todo en el partido de ida, cuando se define, y aún sin meter gol, fue un jugador trascendental, ¿no? En la lucha, en la intimidación a los defensas rivales, en la recuperación de pelotas, en la inteligencia a la hora del último pase, de arrastrar marca, en fin, todo lo que hace muy bien Víctor Osimhen, que fue un jugador clave y que es un jugador que vamos, juega en el Galatasaray, y gracias a eso el Galatasaray pudo eliminar a la Juventus, a pesar de que hoy ya estaba pecheando gravemente el Gala, perdiendo 3-0, incluso con un hombre más en la cancha, ¿no? Todo el segundo tiempo con un hombre más, y la Juventus hizo el 2-0, hizo el 3-0, lo mandó a tiempo extra, y ahí sí ya no aguantó más la Juventus y cayó con la cara un poquito, pues por lo menos ya no hacia abajo, de ladito, digamos. No voy a decir que con la cara al sol, pero con la cara de ladito, tras la vergüenza sufrida en Turquía. Hoy la Juventus lo manda a tiempo extra, gana 3-0, pero luego le caen 2 goles que lo eliminan para variar de la Champions League. Paris Saint-Germain, el PSG contra el Mónaco, se repite la historia del partido de ida. En la ida, el Paris Saint-Germain se vio abajo 2-0, luego falla un penal, hoy no falló un penal, esa es la única diferencia, pero a pesar de que ya venía remontando con el ingreso de Désiré Doué en lugar de Ousmane Dembélé, lo que realmente le facilita la remontada es la expulsión de Golovin al inicio de la segunda mitad. Hoy vuelve a pasar lo mismo. El Mónaco se va arriba y hasta que no se dispara a los pies con la expulsión de Koulibaly, eso es lo que realmente facilita la remontada del Paris Saint-Germain, que en los 2 partidos vino de abajo, y en los 2 partidos el Mónaco le ayudó, porque no solamente es inferior el Mónaco, como si no fuera suficiente, siendo muy inferior hombre por hombre, línea por línea, encima se quedó en ambos partidos muy pronto, con 10 hombres, y así es imposible. Hay que partir de la base que si el Mónaco quería dar la campanada en contra del Paris Saint-Germain, necesitaba 2 cosas. Uno, que el PSG hiciera 2 malos partidos, eso se dio, era difícil, pero se dio. Y 2, que el Mónaco hiciera 2 partidos perfectos, y eso no ocurrió porque se hizo expulsar 2 veces, una con Golovin, otra con Koulibaly en el partido de vuelta, y el Paris Saint-Germain con muchas dudas, sobre todo a nivel defensivo, porque el nivel de Nuno Méndez no es el que era, el de William Pacho definitivamente tampoco, Marquinhos, que no era la pieza más destacada del Paris Saint-Germain, que lo ganó todo la temporada pasada, pero que no desentonaba, ahora sí está siendo otra vez la peor versión de Marquinhos, y porque Safanov, a pesar que tiene grandes momentos, también tiene momentos en que evidencia que no es un portero de superélite, y así el Paris Saint-Germain luce como un equipo frágil. Por cierto, acabé el análisis de Juve Galatasaray sin mencionar que el próximo rival del Galatasaray va a ser el Tottenham o el Liverpool. Imagínense donde sea el Tottenham Hotspur, qué eliminatoria terrible, ¿no? Honestamente, uno de esos dos estaría en cuartos de final sin ser ni el Galatasaray ni mucho menos
diría yo, el Tottenham Hotspur, 2 equipos dignos de estar entre los 8 grandes de Europa, pero bueno, así quedó la llave y puede ser que enfrente a Liverpool, lo cual el Galatasaray obviamente no espera, si querrá enfrentar al Tottenham Hotspur, como a su vez el Tottenham Hotspur estará esperando al equipo turco, estará cruzando los dedos para que sean ellos y no el Atlético de Madrid. En fin, ahora sí, dicho lo anterior, el PSG va a jugar en contra del Barcelona o del Chelsea, cualquiera de los dos partidos sería interesantísimo. El Chelsea sería la repetición de la final del Mundial de Clubes en el verano pasado y el Barça sería la no repetición de la no final que debieron haber jugado o que muchos esperábamos en la Champions League a la que llegó el Paris Saint-Germain, pero no llegó el Barcelona, eliminado en semifinales por el Inter. Real Madrid. Real Madrid le gana 2-1 al Benfica. Qué desastre Asensio. Bueno, salió lesionado. Obviamente, independientemente de su nivel futbolístico, se le desea lo mejor. Pero vaya que el Real Madrid, cada vez que juega Asensio, y no digo que sea su culpa nada más, simplemente son factos, cada vez que juega Asensio, el Real Madrid regala por lo menos un gol. Y no fue la excepción hoy contra el Benfica. Un autogol que evita Courtois, pero en el contrarremate el Benfica logra anotar. El Real Madrid gana sus 2 partidos, es decir, gana la ida, gana la vuelta. En la ida juega mejor que en la vuelta. Hoy el Real Madrid no logra, es decir, cualquiera que no conozca la historia y el momento, o sea, la historia moderna, digamos, del Real Madrid y la historia moderna del Benfica, pues sería difícil explicarle, ¿no? O llevaría mucho tiempo explicarle que no son 2 equipos iguales, que no tendría por qué ser un partido tan parejo como lo fue. El Real Madrid, al final, pues sí, gana los 2 partidos, pero nunca logra reflejar en la cancha que es mejor equipo que el Benfica. Parecían 2 equipos iguales cuando, óiganme, el Benfica es el mejor negocio del fútbol. El Benfica es el equipo que más dinero hace en la compra-venta de jugadores. Es el equipo más rentable a nivel económico. Pero es eso, y eso obviamente no le permite tener al mejor equipo posible, a diferencia del Real Madrid, que todos los años va mejorando su plantel para tener el mejor equipo posible, o al menos eso intenta, ¿no? De eso se trata, de construir un plantel y de sacarse a los que ya no les sirven, o a los que envejecen, y traer a los mejores repuestos posibles en su posición, lo que no puede hacer el Benfica. El Benfica pues, trata de apostar y vender lo antes posible antes de que se evalúe ese gran jugador. Si el Benfica, y eso habría sido muy interesante, hubiera podido reclutar a sus mejores jugadores, ya no hablemos de los jugadores de antaño, ¿no? de Ángel Di María y compañía. No, los que están ahora, la base del Benfica de ahora, más los que han vendido recientemente, ¿no? Y entonces ver a João Neves en el medio campo, se me ocurre. A Álvaro Carreras en lugar del Real Madrid en el Benfica. Y a Darwin Núñez con todo y todo, junto a Gonzalo Ramos con todo y todo, como dupla de ataque. Si quieren agregar a Kokchu en medio campo, más alguno que se me esté olvidando de las grandes ventas recientes del Benfica. De todas formas, y eso es lo más increíble, el Real Madrid seguiría siendo favorito. Ante un Dream Team de Benfica, la mejor selección de futbolistas del ex del Benfica, más los que ahora están en el Benfica, pues no, elevaría su nivel con Gonzalo Ramos, con Darwin Núñez, con João Neves, con Enzo Fernández, ¿no? Ya me está gustando más, si agregamos a Enzo, es decir, Enzo, João, más Carreras, más Gonzalo y Darwin, los que ya están, Otamendi atrás, Oblak en la portería. Aún así, sería favorito el Real Madrid, ¿no? Pero eso todavía fortalece más mi argumento de que este Benfica, sin ninguna de sus figuras, porque todas se han ido, hizo ver al Real Madrid como un equipo igual, que al final le ganó, sí, y que cayó el gol más predecible en la historia del fútbol también. A mí me preguntaban en la sección apuestas o pasas, el gol de Vinicius contra el Benfica, paga X, digo, putas, nadie te regala dinero en esta época, esto es lo más similar que va a pasar en la vida, que te regalen dinero. Gol de Vinicius, por supuesto, ¿no? Porque es el Benfica, porque es el Bernabéu, por lo que pasó el partido de ida, porque no iba a jugar Mbappé, y eso sabemos que tiene un efecto positivo
en Vinicius, o por lo menos en las estadísticas de Vinicius, y era tan claro que iba a meter gol y que le iba a hacer el amor al poste de córner, como se lo acabó haciendo. Era muy claro que iba a pasar. Ocurrió en el segundo tiempo, cuando el partido iba 1-1, y el Real Madrid avanza a la siguiente ronda, en donde enfrentará a dos equipos o uno de dos equipos pues muy distintos, ¿no? Puede ser el Sporting Club de Portugal, que es otro equipo portugués, evidentemente, mejor que el Benfica, viene ya 3 años siendo el Sporting la gran potencia de Lisboa, a diferencia del Benfica, que lo ha sido a lo largo de la historia. Estos son los años dorados del Sporting Club, pero pues claramente no está al nivel, pero sí para complicarle mucho la vida al Real Madrid si el Real Madrid no está en plan serio. Y luego está el Manchester City, que es el duelo de todos los años, en semis, en cuartos, en octavos, en 16avos, en la fase previa, como ocurrió ya esta misma temporada, y ahora podrían verse, como en tantas otras ocasiones, en la fase de octavos de final. Casi siempre llega mejor el Manchester City, no es la excepción, casi siempre acaba ganando el Real Madrid. A veces gana el City, claro, a veces llega mejor el Madrid, como la temporada pasada, que jugaron 16avos de final y el Madrid llegaba un poquito mejor que el City, que era un absoluto desastre. Ahora el City es una maravilla en los primeros tiempos y un absoluto desastre, por lo general, en los segundos tiempos. Y el Real Madrid, con todos sus picos, altos y bajos, que tiene muchos, no son tan pronunciados en un mismo partido como los del City. Entonces sería una eliminatoria, como siempre, muy interesante. Y ya veremos si va a ser contra el Sporting Club o contra el Manchester City, pero en ambas tenemos que concluir que el Madrid sería favorito. Contra el Sporting, muy favorito. Contra el City, pues esto es debatible, pero basado en las 15 Champions Leagues que ha ganado el Madrid, la una que ha ganado el City, y sobre todo las veces que se han enfrentado, casi siempre siendo el City mejor equipo que el Real Madrid, o llegando mejor que el Real Madrid, o jugando mejor que el Real Madrid, e incluso jugando mejor que el Real Madrid en los 180 o 210 minutos que les han enfrentado. La realidad es que al final llega el Real Madrid y los cepilla las más de las veces. ¿Se imaginan que Arbeloa cepilla Pep Guardiola? Yo no me lo quiero imaginar, si quieren que sea honesto, pero es una posibilidad. Bueno, estos son los partidos que se jugaron el miércoles. Vamos rápidamente a repasar los del martes. Bayer Leverkusen contra Olympiacos. Bueno, el equipo griego, tras perder en casa 2-0, no pudo remontar en su visita a Alemania. Y con esto el Bayer Leverkusen va a enfrentar o al Bayern Múnich de nueva cuenta, que sería una repetición de lo que pasó la temporada pasada, cuando el Leverkusen todavía tenía muy buenos jugadores y todavía era dirigido por Xabi Alonso. De todas formas no le alcanzó contra el Bayern Múnich ni siquiera para competir, y ahora mucho menos, ¿no? Y si le toca el Arsenal, pues qué les cuento. Tampoco es que el Bayer Leverkusen tenga ninguna esperanza de ir más allá de los 16avos de final, que es la ronda que ha pasado. Y bueno, la Bundesliga, que perdió al Borussia Dortmund. De hecho, yo daba por hecho, tras los resultados de ida, me equivoqué claramente, que el Bayern Múnich iba a enfrentar a un alemán, ¿no? Que iba a ser o el Dortmund o el Bayer Leverkusen en octavos de final, y será o la Atalanta, que eliminó al Dortmund, o el Bayer Leverkusen. Inter Bodo Glimt, he hablado muchísimo del Bodo Glimt, no quiero repetir lo mismo de siempre, ya saben la historia de la ciudad pequeñita en Noruega, tan fría, que no es ni siquiera una de las 14, porque es la número 15, ciudades más habitadas de un país muy pequeño como es Noruega, a pesar de que geográficamente, es decir, el área de Noruega no sea tan chiquita dentro de Europa, sí que a nivel de habitantes es muy poca cosa, y sus equipos de fútbol en la Champions siempre han sido muy poca cosa, y el Bodo Glimt no es un equipo de los grandes de Noruega siquiera, olvídense de Europa, y está en octavos de final y ha hecho maravillas. Yo me emocionaba la temporada pasada en Europa League viendo al Bodo Glimt eliminar al Porto. Decía, no mames, eliminaron al Porto, ¿no? Y a mí me parecía fantástico. Al Olympiacos, a la Lazio, ¿qué es esto? Y esta temporada pasaron de eliminar a Porto, a Olympiacos y a Lazio a ganarle partidos trascendentales al Manchester City, al Atlético de Madrid de visitante, y con un Atlético que necesitaba ganar para meterse entre los 8 primeros y evitar la ronda de 16avos, no sin antes empatar, pero de manera muy injusta. Es decir, debió haberle ganado al Tottenham Hotspur en casa en la primera jornada. Tuvo un empate en campo del Borussia Dortmund. Es increíble lo que hace Bodo Glimt, pero sobre todo más allá de los resultados y de esta
pues, de lo romántico que es que nos reconcilie con el fútbol moderno, ¿no? En esta época que es, si no gastas, no compites, no hay manera. Pues este equipo, vaya que compite, ¿no? Y gastando lo mínimo de manera inteligente, y es la historia más bonita que nos ha contado el fútbol desde 2016 con el Leicester City. Disfrútenla porque van a tener que esperar hasta 2036 para algo similar. Pero por ahora la bola de nieve crece y este equipo se la cree, ¿no? Porque va eliminando equipos grandes, lleva haciéndolo ya durante varios años, y tú los ves en los festejos y tampoco son como el festejo del güey que no se lo cree. Sí, entiendo que la cultura noruega son más fríos, no son como nosotros los latinos, lo que quieras y no son tan expresivos. Pero los ves celebrar, sí, los ves alegres. Bueno, a Haugen ni le gusta festejar, ¿no? O no le gusta sonreír. Pero bueno, los demás, pues sí, se alegran, festejan, pero manteniendo siempre la calma como si no dimensionaran lo que están haciendo, ¿no? Y esa es otra de su gran fortaleza, ¿no? Están lo suficientemente conscientes de que su trabajo le está llevando a donde están, que no hay por qué festejar como un milagro, como si fuera un milagro, lo que para ellos no es un milagro, sino que es producto del trabajo. Y vaya que este Bodo Glimt juega bien. ¿Qué significa jugar bien? ¿Tener más la pelota que el rival? No. Jugar con lujos y driblar y hacer cosas, túneles y sombreritos y demás, no necesariamente. Significa entrenar y a la hora de jugar, plasmar las ideas que entrenas en el terreno de juego, la manera en la que tu objetivo, la manera en la que quieres jugar, se vea plasmado. Como yo lo pensaba ahora que veía el patinaje artístico en los Juegos Olímpicos, y es muy distinto, ¿no? Pero ahí está la virtud de hacerlo en un deporte lleno de imponderables, como el fútbol, donde hay una pelota que va a cualquier lado, rivales que están mejor preparados que tú, y que no es como en el patinaje, que sales tú, tus patines, y tienes tu rutina, y la tienes que llevar a cabo como la planeaste. Aquí es lo que hace el Bodo Glimt, a pesar de que no están solos en la pista de hielo, ¿no? Están ante un rival que generalmente está más capacitado que ellos, y de todas formas, ese plan de juego, esa rutina, la llevan al terreno de juego y se asemeja mucho a lo que quieren hacer durante 90 minutos. Claramente, el Bodo Glimt juega a lo que quiere jugar y su puesta en escena es aquella que el equipo ha entrenado durante muchos años y ha logrado desarrollar. Por eso juega bien el Bodo Glimt, porque el equipo en el terreno de juego hace las cosas que practica, que ensaya. Y eso es lo más complicado, ¿no? Que a pesar de todos los imponderables que hay en un juego como el fútbol, que el equipo logre plasmar su idea, desarrollarla y jugar el partido que quiere jugar el Bodo Glimt. Y este es un partido lleno de ocasiones directas, de atacar de manera precisa con los pases y los movimientos correctos en los huecos justos y de defender muy bien. Esto es el Bodo Glimt y por eso juega bien al fútbol. La definición de jugar bien al fútbol, desde mi punto de vista, es eso, ¿no? El tener una idea y jugar en la cancha. Obviamente, esta idea de juego tiene que ser aterrizada, ¿no? Esto es muy importante, no lo he dicho, a tus limitaciones, ¿no? Y a explotar tus virtudes. Esto es obvio, pero había que decirlo. Entonces, una vez que tienes desarrollada esa idea de juego, plasmarla, desarrollarla. Y en la medida en la que puedas desarrollar tu plan de juego, conforme a explotar tus virtudes y esconder tus limitaciones, estarás jugando bien al fútbol. Y vaya, que el Bodo Glimt juega mejor que nadie en ese sentido. Nadie saca mayor provecho de sus fortalezas y esconde mejor sus debilidades que un Bodo Glimt que ataca también y defiende también y por ende juega también a este juego de la pelota y que bueno, hay que disfrutarlo, insisto. Seguramente llegará hasta acá, ya veremos. Hay dos rivales en el camino muy distintos. Puede ser Sporting Club de Portugal, puede ser el Real Madrid. Digo, perdón, no. Hay dos rivales muy distintos. Puede ser el Sporting Club de Portugal, puede ser el Manchester City. Y yo no atrevería, obviamente, todos esperamos que sea el Sporting Club de Portugal, pero quién sabe, igual el Sporting Club de Portugal le gana fácil y el Manchester City es ese tipo de rivales contra los que el Bodo Glimt se siente más cómodo, porque puede atacar el espacio, porque ya lo hizo, porque ya le ganó, y por qué no repetirlo. Hay que ver qué temperatura va a haber en la ciudad de Budo cuando se enfrenten. Ya se está acabando el invierno, pero todavía va a ser bastante crudo la visita en el partido de ida,
ya sea de los portugueses o de los ingleses, a este gran equipo del Círculo Polar Ártico. Newcastle United gana 3-2, iba ganando 3-0, el global era 9-1. ¿Qué jugadores más rápidos tiene el Newcastle United? Por cierto, tiene a Barnes, que es rapidísimo, tiene a Elanga, que es todavía más rápido, y tiene a Gordon, que rompió el récord de jugador más rápido de Mickey Van de Ven, lo cual me duele en el alma. Yo no sé si se equivocó la herramienta que mide la velocidad, el chip, pero registró 37.9 kilómetros por hora. Nunca se había registrado algo así, creo yo. Mbappé dicen que llegó a 38, tengo mis dudas. Pero en fin, es un equipo rapidísimo, el Newcastle United claramente, y que va a ser muy peligroso contra el Barcelona, al que ya enfrentó, si es que le toca, o contra el Chelsea, si es su rival finalmente en octavos de final, ambos partidos, la combinación que sea contra el Chelsea o contra el Barcelona resultarán sumamente atractivas. Atlético de Madrid contra el Brugge. Había empatado 3-3 el Atlético de Madrid. En el primer tiempo es superado, es bastante mejor el Brugge que el Atlético de Madrid, pero hay dos jugadas clave. El gol de Sorloth, que se lo come terriblemente Mignolet, a pesar de que Brugge había jugado mejor, no había anotado, y tuvo una ocasión entre varias, que fue un remate de cabeza de Solis, muy bueno, y una parada tremenda de Jan Oblak. Jan Oblak ha dejado de ser últimamente, en los últimos años, 3 o 4 años, ya no es el mejor portero del mundo como lo fue durante unos cuantos años, creo yo. Estaba ahí con Ter Stegen y con Courtois, Neuer, eran los mejores del mundo. Oblak ha dejado de serlo, pero sigue haciendo las mejores paradas. No significa que sea el mejor portero, pero sí sigue haciendo las mejores paradas. Nadie hace las paradas de Oblak. La que hizo, ahora se me olvidó una en la Liga Española contra quién es el tema de las paradas, ¿no? Que las ves, te ponen la repetición y luego no las vuelves a ver nunca. Eso me caga, ¿no? Los goles sí, y además que puedes ir rápido a ellos. Ay, ¿contra quién fue ese gol? Te metes y tienes ahí el registro, mira, se lo metió a tal. Para encontrar una parada, por ejemplo, ahora que quisiera recordar contra quién fue esa gran parada en la Liga Española, pues tendría que invertir demasiado tiempo para tratar de encontrar en qué minuto y contra qué equipo fue esa parada, porque no fue un gol y un gol es mucho más fácil de rastrear. Pero bueno, trataré de recordar esta súper increíble parada de Jan Oblak contra Solis en contra del Brugge, que fue la gran diferencia en la primera mitad, ¿no? En la segunda mitad cae el gol de Johnny, buen gol, muy buena ronda para los gringos, tanto Johnny Cardoso como Balogun, como McKennie, a pesar que la mayoría de ellos quedaron eliminados, tanto McKennie con la Juventus como Balogun con el Mónaco. Ya quisiéramos en México tener tantos goleadores en Champions League, o por lo menos jugadores, olvidémonos de goleadores, como tiene Estados Unidos. Pero bueno, el hecho es que ha avanzado el Atlético de Madrid, metió 3 goles Charlotte, el Brugge ya no dominó en la segunda mitad como lo hizo en la primera. Atlético de Madrid sigue defendiendo muy mal a balón parado, qué bárbaro. Ahí sí que vuelve a caer un gol del Brugge, que acaba perdiendo 4-1, pero sigue siendo un equipo muy vulnerable, sobre todo en balón parado el Atlético de Madrid. Ahí tiene una gran debilidad. Si el Arsenal es el prototipo de equipo que ataca bien a balón parado, el Atlético de Madrid es justo lo contrario. Y bueno, así el Atlético de Madrid se ha metido a octavos y podría meterse a cuartos, porque le va a tocar o el Tottenham Hotspur, que es lo que esperan, y serían favoritos, ante un equipo que está peleando el descenso en Inglaterra, o el Liverpool, que no está en sus mejores momentos, que sí va al alza, pero a mejores versiones de Liverpool, a mucho mejores versiones de Liverpool, el Atlético de Madrid le ha ganado. El Atlético de Madrid de Simeone eliminó a la mejor versión de Liverpool de Jürgen Klopp en algún momento, con 2 goles de Marcos Llorente en el primer partido en el que jugó de segundo delantero, que fue como un experimento muy raro, pero realmente rentable para el Cholo Simeone. Y en esta misma Champions League, en la fase de grupos, aunque gana de último minuto el Liverpool, la pasó muy mal ante el Atlético de Madrid. Entonces, tiene muchas posibilidades, sobre todo si es el Tottenham, pero aún si es el Liverpool, de meterse en cuartos de final el Atlético de Madrid. Este fue el análisis de lo que vimos en octavos de final, en los 16avos de final de la Champions League 2025-2026. Esto fue Me Quiero Volver Chango Express. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar este ratito.